Estudiantes, buenas tardes. Esta es la clase número 1 de la asignatura Geometría. En este año escolar que iniciamos con trabajo en casa. Este es grado octavo. Nuestro objeto de aprendizaje es prismas, cálculo de volúmenes y áreas. Los invito a tomar notas en su cuaderno de la conceptualización y ejercicios de esta clase. Todas las actividades y talleres lo deben realizar en el cuaderno. Entonces iniciemos este trabajo con el concepto de prisma. Vamos a hablar de este concepto de prisma. Entonces nos dicen que en un prisma tiene dos caras iguales y paralelas que se llaman bases, y sus caras laterales son paralelogramos. Vamos a mirar eso entonces en este prisma que nos muestra aquí esta imagen. Conocemos esta superficie, esta parte que hay acá. Esta es la base del prisma. Esta parte que hay acá también es la base del prisma, y a estas regiones se le llaman las caras laterales. Estas son caras laterales, caras laterales, caras laterales. Listo. Entonces vamos a conocer nosotros los elementos de un prisma. En un elemento de un prisma vamos a conocer esta parte, toda esta parte, estas regiones son las caras laterales del prisma. Estas son caras laterales del prisma. Esta del lado de acá son caras laterales de prisma. Este prisma que tengo aquí en la imagen que estamos presentando en esta clase, entonces tendría 4 caras laterales, ¿sí? 1, 2, la del fondo allá 3 y 4 caras laterales. Listo. Las caras laterales de un prisma son paralelogramos. ¿Por qué paralelogramos? Y entonces vamos a mirar esa parte. ¿Por qué paralelogramos? Porque este lado y este lado son paralelos. Este lado con este lado son paralelos. Entonces por eso decimos si tenemos pares lados paralelos 2 a 2, entonces esta figura que tenemos acá es un paralelogramo, las caras laterales. Las bases del prisma, las bases son dos polígonos cualesquiera, es decir, en este caso este polígono es un rectángulo. Sí, un prisma tiene dos bases, ya habíamos visto estas dos bases. A estos lados se les llama base. En este caso las bases son rectangulares. Listo. Las aristas. Aristas en un prisma. Vamos a mirar entonces, la arista en un prisma es esta línea que hay aquí. Esta es una arista. Pero las aristas las podemos clasificar en dos tipos de aristas. Las aristas de la base, ¿sí? Estas que hay acá son aristas de la base. Aquí tenemos la definición. ¿Cuál es una arista de la base? Son las líneas de unión entre una cara lateral y la base, ¿sí? Esta base está uniendo esta cara lateral. Por esta razón, esta es una arista de la base. ¿Será esta una arista de la base? Sí, está uniendo la base y una cara lateral. ¿Esta es una arista de la base? Sí, esta es una arista de la base. Todas estas son aristas de la base. Listo. Y las aristas laterales. Estas son aristas laterales. ¿Sí? Son aristas laterales. ¿Qué nos dice que cuáles son las aristas laterales? Son la línea de la unión de dos caras laterales. Si nosotros miramos esta arista, es una arista lateral, porque está uniendo a esta cara con esta cara lateral.
Listo, esta arista está uniendo esta cara lateral que yo marqué con 1 y esta cara lateral que yo marqué con 2. Entonces esta es una arista lateral, esta también sería una arista lateral, esta es una arista lateral, la del fondo es una arista lateral, toda esa parte ya la tengamos presente. Vamos a mirar entonces los vértices. Aquí tenemos los vértices, dice punto. El vértice es un punto donde confluyen tres caras. Vamos a ver. Esto que hay aquí sería un vértice. Este es un vértice. Vamos a mirar cuáles tres caras confluyen aquí. Esta cara 1 está confluyendo, esta cara 2 y esta cara 3, o sea, esta base. Entonces esto sería un vértice. Este es un vértice, este es un vértice y este es un vértice. Este que hay abajo es un vértice, este del fondo es un vértice, este es un vértice y este es un vértice. Listo. Entendemos los vértices, es un punto donde confluyen tres caras, 1, 2 y 3. Listo. Esos son los vértices. En un prisma, que estamos viendo los elementos del prisma. Y vamos a ver la altura de un prisma. Recordemos que altura la representamos con la letra H minúscula. Es la distancia que hay desde esta base, de la base hasta la otra base. Una línea perpendicular a la base, perpendicular. Esto, de una base a la otra, la altura que tiene el prisma, de una base a la otra base. Listo, serían los elementos entonces de un prisma. En este caso, prisma tiene la característica que son dos bases iguales, o sea que esta base y esta base tienen la misma medida en área. Y esas bases son paralelas. ¿Qué significa paralelos? Que siempre, en todos los puntos, conservan la misma distancia. En todos los puntos conservan la misma distancia. Entonces estas serían paralelas. Si yo prolongara estas líneas de la base con esta línea de la base, ellas nunca se van a encontrar, nunca se van a interceptar. Entonces por esa razón decimos que son paralelas. Esta línea es paralela con esta, porque por más que yo la prolongue, ellas nunca se van a encontrar. Es decir, nunca se van a interceptar. Entonces siempre conservan la misma distancia de separación. Eso se llama paralelos. Listo, muchachos, entonces seguimos trabajando en esta clase y vamos a mirar entonces algunas clases de prismas. Algunas clases de prismas que nos presenta esta jornada de clase para nosotros. Este es un prisma. Este es un prisma. Miremos que sus caras laterales, esta es una cara lateral, es un paralelogramo. Esta línea es paralela con esta, por más que las prolonguemos nunca se encuentran, y esta línea de acá es paralela con esta. ¿Sí? O sea, y además tiene dos bases. Sería esta, una base 1 y la de acá, una base 2, la del fondo. Listo. Las bases son triangulares. Entonces por eso esto se llama un prisma triangular. O sea que el nombre del prisma, la clasificación del prisma, dependiendo de qué polígono es la base. Si la base es un triángulo, entonces es un prisma triangular. Es un prisma triangular. Los prismas son un sólido. Es un sólido, es una figura tridimensional. Listo. Sus bases son polígonos. Este es un polígono, triángulo. Este es un polígono, la cara lateral es un polígono, paralelogramo. Este es un paralelogramo. Listo. Este es un polígono triangular, un prisma triangular, perdón. Listo. Vamos a mirar este prisma, también es acá. Observemos que es un prisma, ¿por qué? Sus caras laterales son paralelogramos. Listo. Ya vimos por qué son paralelogramos. Este lado y este lado son paralelos. Este lado con este lado son paralelos. O sea que esta figura es un paralelogramo.
Listo. Y además sus bases, esta es una base y esta es otra base, ¿sí? Sus bases son iguales, ¿sí? Y es un cuadrilátero. Cuadrilátero tiene 4 lados. Ese es un cuadrilátero. Entonces, y son iguales. Entonces, esta figura que hay acá es un prisma. Listo. Este prisma, ¿cómo se llama? Esto se llama un prisma cuadrangular. Listo. Ese es un prisma cuadrangular, es decir, sus bases son un cuadrilátero. Prisma triangular, prisma cuadrangular. Listo. Entonces tendríamos, ya conocemos dos prismas distintos, pero cumplen la misma característica. Las caras laterales son paralelogramos y sus bases son polígonos iguales. Vamos a mirar este que hay acá. Este es un prisma. Este es un prisma pentágono. ¿Por qué pentágono? Su cara tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados. Este es un pentágono. Observemos que sus caras laterales son paralelogramos. Son paralelogramos. Sus caras laterales son paralelogramos. ¿Sí? Es decir, paralelogramos son sus caras laterales. Esta base con esta base son iguales y es un pentágono. Por eso se llama un prisma pentagonal. Un prisma pentagonal. Listo. Y este prisma que tenemos acá es un prisma hexagonal. ¿Por qué hexagonal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tiene 6 lados, la base tiene 6 lados. El polígono que tiene 6 lados se llama un hexágono. Sus caras laterales son paralelogramos. Son paralelogramos. Las caras laterales, este es un paralelogramo, un polígono paralelogramo. Esta es una figura tridimensional, tiene largo, ancho y alto. Por esa razón, esto es un prisma. Tiene dos bases iguales y sus caras laterales son paralelogramos. Entonces esa figura se llama prisma. Ya entendimos entonces y miramos, esto es un prisma. Ya identificamos el prisma, conocemos sus elementos, vértices, bases, caras laterales, las aristas. Las aristas hay dos tipos, aristas de laterales y tenemos aristas de la base. ¿Sí? La que une una cara lateral con la base es una arista de base, y la que une dos caras laterales es una arista lateral. Listo. Conociendo esa parte conceptual, que toda esta parte conceptual debe estar escrita, debe estar en su cuaderno, tomando notas, esas notas, claridades. Conocimos unas clases de prisma y vimos 4 clases: prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal, un prisma hexagonal. Listo. Vamos entonces con nuestras actividades de clase. Vamos a hacer, y la razón, estas actividades deben resolverlas ustedes y tomar todas, lo deben tomar en su cuaderno. Entonces me dice la actividad, esta actividad tiene un valor del 15% en plataforma. Vamos a recortar los desarrollos planos y usarlo para construir la figura. Listo. Vamos a construir la figura e identificando su nombre del prisma. El número de caras laterales, el número de aquí tendría que clasificar cuáles aristas, si son aristas de la base o si son aristas de
aristas laterales y el número de vértices. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto que hay aquí, que yo les presento aquí, es el desarrollo en plano de, de una figura, de un sólido geométrico. Listo. Estas cositas que ven acá son las aletas para cerrar la figura. Lo que vamos a hacer es recortar esta figura, recortarla de aquí. Vamos a imprimir este documento, recortamos esta figura y vamos a armar el prisma. Después de que tengamos el prisma armadito, bien armado, estas aleticas, estas alas son para pegarlas, para poder cerrar el prisma. Entonces vamos a mirar, después de tenerlo armado, que ya esté cerrado, así, armadito, entonces ustedes van a identificar cómo se llama este prisma, cómo se clasifica, qué clase de prisma es. Vamos a escribir además cuántas caras laterales tiene este prisma, cuántas caras laterales, eso lo vamos a ir escribiendo en el cuaderno. Vamos a decir número de aristas, cuántas aristas tiene. Entonces yo voy a clasificar aristas de la base, cuántas tiene, aristas laterales, cuántas tiene, número de vértices. Voy a mirar en esta figurita que yo ya armé, voy a mirar cuántos vértices tiene. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Igual en el B, aquí te va a salir un polígono. Vas a identificar qué clase de polígono te salió aquí, armadito, cuántos vértices tiene. Toda esa parte la vamos a mirar, cuántos vértices. Vas a mirarle también, vamos a mirarle también cuántas caras laterales tiene. Vamos a mirar cuántas caras, cuántas aristas tiene. Toda esa parte la vamos a ir mirando en este trabajo que vamos a hacer. Listo. Igual con el desarrollo C hacemos lo mismo y esta es nuestra actividad número 1 de este trabajo. Esta actividad igual la vamos a hacer en el cuaderno. Tomamos la foto de estos desarrollos que hicimos, cómo armamos las figuras. Toda esa parte la vamos a ir realizando. Toda la actividad realizada en el cuaderno. Todas esas notas deben estar en el cuaderno. Todas las actividades deben estar en el cuaderno. Actividad número 2 de trabajo. Esa actividad número 2 tiene un valor del 20%. Esa actividad es importante tener en cuenta estas formulitas. Vamos a hacer cálculos. Entonces necesitamos cómo calcular el área lateral. Área lateral, por ejemplo en esta figura yo quiero saber cuál es el área de todo lo que lo rodea al lateral, la parte lateral, toda esta parte, esa área. ¿Cómo calculo? Perímetro de la base, es decir, perímetro de la base, ya sabemos que perímetro es la suma aritmética de todos los lados de la base. Por ejemplo, el perímetro de esta base, este es un rectángulo, entonces esto vale 2, esta parte vale 5, esto vale 2 y esto vale 5. Este lado es igual, mide lo mismo que este lado, y este lado mide lo mismo que este lado. Entonces esto sería 5, 7, 12, 14. Listo. Ese es el perímetro de la base. Por altura. Por la altura. La altura de esta figura es 7. Listo. Y así podrías conseguir el área lateral. O sea, el área, la suma de las áreas de las caras laterales. Toda esa parte sería el área lateral. ¿Cómo yo consigo entonces el área total? Es decir, toda el área lateral más el área de las bases. Recordemos que estas bases miden lo mismo. En los polígonos las bases miden lo mismo. Por eso, entonces, ¿cómo calculo el área total? El área lateral, que ya sé cómo se calcula, con esta formulita, el área lateral
más el área de la base por 2. Área de la base. En este caso, este ejercicio, la base es un rectángulo. ¿Cómo se calcula el área del rectángulo? Base por altura. Listo. Pero como estas áreas son iguales, entonces por esa razón se multiplica por 2. Ahí conseguiría el área total de esta figura. El área total de esta figura. ¿Y cómo calcular el volumen? ¿Cómo calculamos el volumen? Largo por ancho por alto. Largo por ancho por alto. Vamos a identificar entonces esa parte. Entonces, estas formulitas que tienen en este cuadrito son importantes para que ustedes la trabajen. Vamos a mirar entonces qué ejercicios tiene esta actividad 2. Dice, ¿cómo se llama la siguiente figura? ¿Qué clase de prisma es este? ¿Qué clase de prisma es? ¿Cómo se llama esa figura? Indica cuál es la medida del ancho. Acá tú vas a observar y vas a decir cuál es la medida, cuánto mide el ancho, cuánto mide el largo y cuánto mide el alto. Listo. Y después de tener ese identificado, que lo vas a hacer, va a decir el largo mide tanto, el ancho mide tanto, el alto mide tanto. Vas a calcular entonces el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen? Largo por ancho por alto. Ya usted sabe. Listo. Esa parte, así siempre ahí calculamos el volumen. Y esto te debe dar en una medida cúbica, porque estamos hablando de un volumen. Entonces, en este caso, que centímetros, te debe dar centímetros cúbicos. Listo. Siempre te debe dar una medida. Siempre que calculamos áreas, te debe dar una medida cuadrada. Es decir, si estamos hablando del área, entonces estoy hablando de, en este caso, de metros cuadrados. Listo. Cuando hablamos de volumen, es una unidad de medida cúbica. Cuando hablamos de áreas, estamos hablando de una unidad de medida cuadrada. Ahí solamente vamos a identificar cuál es el ancho, cuál es el alto observado y escribirlo y calcular el volumen de esta figura. Eso es. En este ejercicio 2, me dieron el desarrollo plano y me dicen que la cantidad de material que yo necesito para construir o para fabricar esta figura. Me están preguntando por el área de la superficie. ¿Y cómo se consigue el área de la superficie? Con la formulita área total. Área total. Mírela aquí. El área total. Listo. Vamos a identificar entonces cuál es la base. Si quieres, puedes recortar esto, armar la figura y ahí vas a ver cuánto mide la base, cuánto mide las caras laterales y toda esa parte. Y ahí, listo. El área total es lo que están pidiendo aquí, calcules. En este 4, en este ejercicio 2, bueno, sería el 2, el 3. Este sería el 3. Entonces, hay como un error en la numeración. Hallar el área total y el volumen de este sólido. Listo. El área total, miren cómo la calculamos y cómo calculamos el volumen. Listo. No tiene problema, ya creo que esté claro. En este ejercicio también. Este ejercicio es B. No sé. Listo. Este es el A, este es el B, calcular el área total y el volumen de este ejercicio. Y vamos a mirar en este siguiente, me dicen qué cantidad de agua cabe en la piscina. La cantidad de agua. Cuando esto se llena, el agua se convierte en una figura tridimensional. Por lo tanto, lo que me están pidiendo aquí calcular es el volumen. O sea, el espacio que cubre el agua llenando la piscina. El volumen, listo. Y en este ejercicio, es un ejercicio para tirarle razonamiento lógico, para hacerle ese razonamiento matemático, ese razonamiento geométrico también. Y nos dan a decir es cuántos cubitos pequeños de estos cubitos
requerimos para completar el cubo grande, para completar este cubo. Este cubo todavía le falta aquí en esta parte, todavía le falta aquí en esta parte de atrás está llena, pero nos falta toda esta parte del centro. Entonces, ¿cuántos cubitos nos faltan acá para yo desarrollar eso? Y esta es nuestra actividad, jóvenes, de geometría. Estamos hablando de una actividad de cálculos, calcular áreas y volúmenes, en la actividad 2. Tenemos para esta actividad 2, aquí hay unas formulitas y tenemos un punto 1, 2, este sería el 3, este sería el 4 y este sería el 5. Listo, un error ahí en la numeración. Listo, entonces tendríamos nosotros esas dos actividades. Todas estas actividades hay que hacerlas en el cuaderno. Ojo, yo no necesito quizás transcribir esto. Cuando yo imprima este documento, yo le saco copia a este documento, yo solamente lo que hago es recortar este punto, lo recorto, pego en mi cuaderno esto y escribo la solución. Listo, solución, lo que me están pidiendo. Listo. ¿Cuánto mide el ancho? Ancho. Ancho igual a tanto. ¿Cuánto mide el largo? Largo igual a tanto. ¿Cuánto mide el alto? Alto igual a tanto. Listo. Calcular el volumen. Volumen lo calculo y listo. Y saqué la solución. No necesito transcribir esto. Solamente es recortar, pegar. Si es necesario que esta parte conceptual, si la escribamos en el cuaderno, no me peguen esto, escríbanlo con su puño y letra. Esta parte conceptual, estas figuritas, si las pueden recortar y pegarlas, pero esta parte conceptual me la escriben por favor. ¿Qué es la parte conceptual? Esto, prisma. ¿Qué es un prisma? Lo escribo con puño y letra. Cuando uno escribe se va memorizando cosas, va aprendiendo el concepto, lo escribe. Manual, manuscrito. Elementos del prisma. Esta parte es necesario escribirlo, manuscrito. Estas clases de prisma, esto sí lo podemos pegar, recortar la figura y escribirle prisma triangular, prisma de esa parte y tener un cuaderno organizado, porque ustedes le toman foto a su cuaderno, me envían el trabajo al correo y yo califico el orden en que realizan sus actividades. Listo, jóvenes, esta es nuestra clase número 1 de geometría de esta semana. Entonces espero que me hayan comprendido, hayan entendido bien la parte de prisma que vamos a trabajar esta semana. Que tengan feliz tarde.